Muy bien, pues volvemos juntos al libro, a la epístola de Pablo a los Romanos, que la dejamos al final del capítulo 5, así que hoy vamos a comenzar con el capítulo 6. Y después de bastante tiempo, hubo varias semanas que estuvieron predicando diferentes hermanos, Jair, y luego Armando, y Ken Albright, y luego las Navidades, así que ya casi que se nos habrá olvidado de lo que estábamos hablando de Romanos, pero recordáis que hemos estado viendo el gran problema que teníamos todos, judíos, griegos, los religiosos, los no religiosos, delante de Dios, y es que no damos la talla, no podemos alcanzar la gloria de Dios. Entonces estábamos hablando de lo que, a partir del capítulo 3, de lo que Dios había hecho. Él había enviado a su único hijo para pagar nuestra pena. Él nos había regalado la salvación. Y lo último que estábamos viendo en el capítulo 5 es esta paz que Dios nos había dado por medio de Cristo. Él pagó el precio de nuestra paz. Así que lo que hemos estado hablando en los primeros 5 capítulos es lo que teológicamente, como solemos llamar, la justificación. Y hemos hablado bastante acerca de esto, ¿verdad? Somos declarados justos legalmente delante de Dios. Dios el Padre acepta la justicia de Cristo a nuestro favor y acepta que Él pagó por nuestra injusticia, de tal manera que nosotros podemos ser declarados santos, aunque por nuestras propias obras no lo seamos, ¿vale? Eso es lo que llamamos la justificación. A partir del capítulo 6, por eso paré entre el capítulo 5 y 6, hablamos de otra cosa, ¿vale? Pablo ya ha dejado bien claro eso. Ahora empieza a hablar de otra cosa. Según el Catecismo Mayor de Westminster, me gusta mucho cómo lo expresa. Dice: la justificación nos perdona y nos da la justicia de Cristo, pero la santificación nos transforma, capacitándonos para vivir en obediencia. Cuando hablamos de la justificación, hablamos de algo que ya ocurrió. Cristo ya pagó. Eso se aplicó a nosotros en el momento en el que confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Ya está hecho. No hay nada más que podamos hacer para ser declarados santos delante de Dios. Ahora, una cosa es que seamos declarados santos delante de Dios, y otra cosa es que en nuestro diario vivir experimentemos esa santidad, que seamos santos de una manera experiencial, que lo vivamos, que de verdad rechacemos el pecado en nuestras vidas, que cada vez seamos más como Cristo. Y eso es un proceso constante. Eso es lo que llamamos la santificación, y eso es a lo que va Pablo ahora, ¿vale? Y Pablo empieza todo esto con una pregunta, como suele hacer, con una pregunta. Dice el versículo 1: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Esto responde al capítulo 5, versículo 20, que dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si lo único que necesitamos nosotros es la gracia de Dios, podemos caer en la tentación de pensar que no hay nada que nosotros debamos hacer, porque solamente es la gracia de Dios. De hecho, si la gracia de Dios es mucho más abundante cuando nosotros hacemos maldades, porque Él nos perdona muchas cosas, entonces vamos a hacer muchas más maldades para que Él tenga muchas cosas que perdonarnos y que haya mucha gracia dentro de nosotros, ¿vale? Esta es la mentira. Pablo muchas veces enseña atacando diferentes mentiras. Así que vamos a leer qué es lo que dice Pablo, capítulo 6 de la epístola de Pablo a los Romanos, y vamos a estar leyendo hoy hasta el versículo 14. Romanos 6, del 1 al 14. Hemos leído ya el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¡De ningún modo! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido
unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por lo que podemos experimentar en nuestra vida en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos has dado el privilegio no solamente de que Cristo muriera por nosotros, sino además también de tener un Salvador que está vivo, ha destruido el pecado y podemos unirnos a Él en esta salvación tan grande, Dios. Y te pido que tú cambies nuestra mente, que nos ayudes a comprender en el día de hoy, que esto impacte nuestras vidas, nuestras decisiones, a quién escuchamos y a quién obedecemos. Y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Aquí. Básicamente, el mensaje que da Pablo en cuanto a esta pregunta, ¿no? Versículo 1, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Está bien esto, qué bien, ¿no? Si Dios nos perdona mucho, porque es muy bueno, vamos a ver cómo de bueno es Dios, ¿no? Vamos a ver cuánto nos perdona, a ver hasta dónde puede llegar el perdón de Dios. Y Pablo dice, de ninguna manera. Y la razón que da en todo este texto, en estos 14 versículos, podemos resumirlo así. Estás unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Esta es tu realidad. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, así como Él ha muerto, tú has muerto. Así como Él ha resucitado, tú has resucitado. Así que no estamos hablando de que la posibilidad para experimentar la gracia de Dios sea el seguir pecando, sino el unirse a Cristo en esta realidad. Unirnos a su muerte, unirnos a su resurrección, unirnos a el cambio de identidad que Él nos da por medio de lo que Él ha hecho. Dice Pablo en el versículo 2, que nosotros que hemos muerto al pecado. Fíjate la expresión tan fuerte que Pablo está usando. Pablo está hablando de la diferencia entre la muerte y la vida. No puede haber un contraste mayor, no puede haber un cambio mayor entre el que está muerto y el que está vivo. Fíjate, aquí tengo dos imágenes de dos árboles. Este, ¿cómo está? Muerto, seco, no sirve para nada, solo para quemarse. Para nada, no da sombra, no da fruto, no da vida, no sirve para nada. Este está vivo. Corre la savia dentro de él, puede crecer. Da sombra, da fruto, da refugio, es bueno, sirve para mucho más. A este no lo vamos a quemar. De hecho, es que este es difícil que arda. No sé si habéis visto las imágenes del incendio en Los Ángeles. Hay imágenes de barriadas enteras calcinadas, pero los árboles están ahí, con sus hojas, esplendorosos. ¿Por qué? Porque es muy difícil quemar un árbol que está vivo y que tiene savia por dentro, y las hojas verdes no arden tan fácilmente. Este solo sirve para quemarse, este no sirve para quemarse, pero este, el muerto, no sirve para otra cosa que para quemarse. El vivo sirve para todo lo bueno, pero no para ser quemado. Esta es la diferencia entre el vivo y el muerto. No puede haber una diferencia más drástica. Este es el contraste tan brutal que está haciendo Pablo. Es decir, la pregunta,
¿Vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana? ¿Vamos a seguir viviendo como si Cristo no hubiera muerto por nosotros? Si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? Y el que dice que sí, está viviendo como un muerto. Está probablemente evidenciando, por mucho que diga, que solo sirve para ser quemado. El que no, el que se apropia de esta nueva identidad que Dios le da, está evidenciando que está vivo, que, como está aquí explicando Pablo, él se ha unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Que él ha experimentado esto que hablaba hasta el capítulo 5, la justificación, ha puesto su fe en Cristo y Cristo lo ha salvado. Y ahora esto se ve en su vida. No está intentando jugar con la gracia de Dios. No está intentando retar a Dios a ver hasta dónde. Es un poco esto lo hacen los niños, ¿verdad? A ver hasta dónde puede llegar, hasta que le des, hasta que acabe con la paciencia de papá y de mamá, ¿verdad? Si nosotros estamos jugando a esto con Dios, estamos evidenciando que no hemos entendido absolutamente nada. Es decir, nuestra realidad presente, como nosotros reaccionamos en el día a día ahora, evidencia quiénes somos. Y quiénes somos es respuesta de en quién hemos puesto nuestra confianza. Si nosotros la hemos puesto en Cristo, si hemos sido justificados, entonces estamos vivos. Y esto lo cambia absolutamente todo. Así que Pablo se empieza a meter en una cosa que, bueno, los que habéis estado hablando del bautismo alguna vez conmigo, habéis visto que nos hemos metido mucho en este capítulo 6. Es uno de los grandes capítulos que hablan acerca del bautismo, uno de los grandes textos que se usan para entender el bautismo. Y es que Pablo empieza a hablar a partir de ahora, versículo 3, del bautismo. ¿Y qué cosa más rara? ¿Por qué se pone Pablo aquí a hablar del bautismo? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de esto. Pablo afirma, versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautismo, en el griego baptizo, es evidente que la palabra la hemos copiado, no la hemos traducido. Significa sumergir, sencillamente, ¿vale? Lo que se hacía con una tela para meterla. Por ejemplo, yo tengo una tela de lana blanca, porque es una lana buena, y entonces esta tela yo la meto en un tinte azul, la bautizo en el tinte azul, ¿verdad? Cuando saco esa tela, ¿cómo es esa tela? Azul. Se ha bautizado en azul. Y ahora tanto se ha sumergido en el azul que sale y es azul. ¿Entendéis? Es una identificación completa. Es el pegarse, el adherirse, el hacerse como aquello en lo que uno se bautiza, ¿vale? Así que de aquí se tomó esta idea, este sumergir. Desde luego también hay muchas connotaciones que vienen del Antiguo Testamento, de los lavamientos rituales, del bautismo de Juan. Pero en cuanto al contexto griego de lo que Pablo está hablando, desde luego a los romanos entenderían mucho más del contexto pagano que del contexto judío en sí. La idea es identificación. Así que Pablo está diciendo: todos los que hemos sido bautizados, todos los que nos hemos sumergido en Cristo Jesús, nos hemos sumergido en su muerte. Ahora, ¿de qué está aquí hablando Pablo? Pablo está hablando del bautismo en agua, como cuando uno se bautiza, ¿no? Se reúne en la iglesia y pues el pastor o si quizá lo has visto el cura, ¿no? Que te tira las gotas por encima. ¿Está hablando de eso Pablo? ¿O está hablando de algo más? Yo creo que sí que está hablando de eso, pero también está hablando de algo más. Está hablando de todas las cosas.
Es desde luego una identificación, fíjate lo que dice el versículo 4, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros en novedad de vida. Entonces, yo creo que, por ejemplo, aquellos que bautizan por aspersión, tirando gotitas de agua, ¿no? O el cura que le echa un chorrito o algo por el estilo, se pierde uno de los grandes significados, de las grandes visiones de lo que proyecta el bautismo, ¿no? El bautismo, además de que evidentemente en todas las ocasiones que vemos bautismos en la Biblia se sumergen debajo del agua, son unas gotitas, pero fíjate la imagen que está aquí dando Pablo. Si tú te bautizas, que ya el mismo nombre, sumergir, habla un poco de sumergirse debajo del agua, pero tú cuando te bautizas, como está aquí diciendo Pablo, te unes, te identificas con Cristo en su muerte y su sepultura. Y así como Él quedó sepultado debajo de tierra, nosotros quedamos sepultados debajo del agua. Y así como Él resucita para novedad de vida afuera de la tierra, Él lo hizo en aquel domingo de resurrección primero, ¿verdad? Nosotros salimos unidos a Él y resucitamos en novedad de vida del agua en lugar de la tierra. Así que es una imagen, es algo que se ve claramente. Ahora, Pablo parece que está diciendo que es esta experiencia, el bautismo en agua, lo que hace que nosotros tengamos muerte a nuestro pecado y vida nueva. Y esto a nosotros, evangélicos bautistas, nos rechina un poco, porque suena bastante a la visión sacramentalista que tiene la Iglesia Católica, ¿verdad? O quizá la Iglesia Anglicana o alguna cosa por el estilo. Y es el pensar que de alguna manera el acto en sí es lo que ellos dicen transmite la gracia de Dios. Y esto no queremos ni tocarlo con un palo largo, ¿verdad? Esta idea. Pero ¿sabes lo que yo creo que está pasando? Un poco poniéndolo en consonancia con lo que dice el resto del Nuevo Testamento. Hay varios actos que en la mente de los primeros cristianos estaban totalmente unidos. Uno ocurría necesariamente a continuación del otro y todos formaban parte de un todo. Lo que podríamos llamar la conversión-iniciación. ¿Cuáles son estos actos? La fe en Cristo, el arrepentimiento, el bautismo en agua y la recepción del don del Espíritu, del Espíritu Santo. Todas estas cosas ocurrían a la vez. Y lo que ocurre es que muchas veces en el Antiguo Testamento, para hablar de todo este paquete, imagínate que todo esto, la fe, el arrepentimiento, el bautismo en agua y el recibir el Espíritu Santo es un paquete. Todo es un completo, lo que podríamos llamar el ir a Cristo, ¿no? El recibir a Cristo, como lo quieras llamar, el aceptar la salvación. Todo esto, cuando estamos hablando de acudir a Cristo, estamos hablando de poner nuestra fe en Él, de arrepentirnos de nuestros pecados, de ser bautizados en agua y de recibir el Espíritu Santo, ¿vale? Y muchas veces, lo vemos sobre todo en el libro de los Hechos, los autores del Nuevo Testamento hablan de una cosa cuando se refieren a todo el paquete, ¿entendéis? Mira, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Hechos 14:1. Dice, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. ¿Qué es lo que hicieron aquí la gran multitud? Creyeron, pusieron su fe, ¿vale? ¿Esto significa que no se arrepintieron? ¿Solo pusieron su fe? ¿Esto significa que no se bautizaron? ¿Que no recibieron el Espíritu Santo? No, esto significa que hicieron el completo. Pero aquí lo dice como que pusieron su fe, ¿entendéis? Lo mismo lo encontramos en el capítulo 15, versículo 11 de Hechos. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos lo son. ¿Cómo? Por creer, ¿no? ¿Esto significa que no se bautizan? Pues claro que se bautizan y reciben el Espíritu Santo. Ellos acuden a Cristo y está todo este pack. Dice el capítulo 3 del libro de Hechos. Le dice Pedro a los de Jerusalén, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Pedro no dice que crean
Le dice que se arrepientan. Entonces, ¿está aquí diciendo Pedro que no hace falta creer en Cristo, sino que hay que arrepentirse de los pecados para ser salvos? Que no, que no está diciendo eso. No te pienses que está diciendo eso, porque no está diciendo eso. Pero Pedro está haciendo referencia a una de las partes para afirmar el pack completo. ¿Entiendes? Poner su fe, arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Lo mismo, está haciendo referencia al arrepentimiento, pero que haga referencia explícita al arrepentimiento no significa que esté obviando todo lo demás. ¿Entendéis? Tengo más del arrepentimiento, pero mira, capítulo 2, versículo 38 de Hechos. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro hace referencia a 3. Arrepentíos, sed bautizados, está hablando de ser bautizados en agua, y recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 10, 45 hasta 48, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Creyeron, recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados. ¿A dónde quiero llegar? Cuando Pablo está aquí hablando del bautismo, no está diciendo ni que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación, como desgraciadamente muchas veces hacemos hincapié nosotros, bautistas, porque sí tiene mucho que ver con la salvación, ni que el bautismo sea la pieza fundamental de la salvación. Pero sí, en la manera de entender la salvación de los primeros creyentes, tal y como lo vemos en el Nuevo Testamento, el bautismo es una pieza fundamental de la salvación. El bautismo en agua, sí, el bautismo en agua, y no me he vuelto católico. Porque el bautismo en agua es una evidencia necesaria y evidente del cambio en el corazón, de la identificación con Cristo. ¿Entiendes? Esto es lo que en lingüística se llama una sinécdoque. Volvemos todos al instituto, ¿verdad? Una sinécdoque es llamar una cosa como otra. Hoy, por ejemplo, Cami estaba diciendo, necesitamos manos para el Club de Tesoro. Cami no estaba diciendo que nos cortemos las manos y que las dejemos aquí apiladas en un sitio porque hacen falta para una manualidad de la espero que no hagáis eso. Creo que no estaba diciendo eso, ¿vale? Casi seguro os lo digo. ¿Qué estaba diciendo? Necesitamos personas con manos disponibles, ¿no? Es lo mismo, es llamar a la parte por el todo, ¿no? Pues es lo que está aquí haciendo Pablo. El bautismo es una parte fundamental de la salvación porque es la decisión de mostrar que yo he sido salvo. ¿Entiendes? Y tan vinculado estaba en la mente de los primeros creyentes la salvación, la fe, el arrepentimiento en Cristo y el bautismo en agua, que era algo que ocurría inmediatamente después. ¿Qué es lo que le dice el etíope a Felipe? Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice, pues venga, pues vamos allá, vamos a bautizar. Claro que sí. Estaba unido. Y nosotros, entiendo las razones, ¿vale? No estoy renegando de todo, pero muchas veces estamos metidos en la cosa de, no, esta persona tiene que pasar por un proceso y tiene que demostrar y tiene que dar y tiene que servir y tiene que hacer esto y esto y esto antes de que pueda ganarse el derecho a ser bautizado. Y el derecho a ser bautizado y el deber de ser bautizado viene única y exclusivamente con poner la fe en Cristo y arrepentirse de los pecados. ¿Entiendes? Es una parte intrínseca de la salvación. No es en sí lo que causa la salvación, pero no se puede separar de la salvación. Es decir, para Pablo, un creyente que no se haya bautizado es un sinsentido. ¿Pero qué estás haciendo?
tienes que bautizarte, ¿cómo puede ser? Y es como alguien que se muere de sed y tiene una botella fresca de agua en la mano y se está muriendo de sed, pero bebe, hijo. Entonces, esto es algo que debería hacernos pensar. No sé si tú estás en esta situación. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, no es negociable. Tienes que bautizarte. Y si estás en esa situación, ¿qué haces? Si tú estás en esta situación, habla conmigo, si no lo has hecho ya. Sí, hay algunas personas que ya han hablado conmigo. No te estoy echando la bronca a ti. Pero necesitas tomar esta decisión. Necesitas evidenciar que perteneces a Cristo, que te has vinculado a Él, que ahora tú ya no eres tuyo, que ahora tu vida ha muerto, ha sido crucificada junto con Él. Y a partir de aquí, Pablo habla de dos cosas, ¿vale? Pablo ha empezado diciendo, como decíamos, que si tú has puesto tu confianza en Cristo, ahora te has unido a Él en su muerte y en su resurrección. Así que ahora empieza a hablar un poco de lo que significa haberte unido a Él en su muerte, ¿vale? Después hablará de lo que significa haberte unido a Él en su resurrección. Y lo vemos ahí, versículos 6 y 7. ¿Cuáles son los resultados de haberte unido, de haber muerto junto con Cristo? Pues el versículo 6, fíjate, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fíjate, antes estaba hablando de nosotros, ahora el nosotros lo cambia por viejo hombre, ¿vale? Fue crucificado con Él. El viejo hombre, el nosotros lo ha cambiado por el viejo hombre. Y la idea de muerte, el que hemos muerto, lo ha cambiado por la idea de crucifixión. El viejo hombre fue crucificado con Él. ¿Por qué hace este cambio Pablo? Pablo quiere subrayar el hecho de que nos hemos unido a Él, hemos muerto en su cruz. Que nuestra mente vuelva a aquel horrible escenario en el Gólgota, donde un inocente fue crucificado en nuestro lugar. Acuérdate de aquello que ocurrió. Visualízalo, porque no solamente es que tú y yo tendríamos que haber estado subidos, colgados en esa cruz, es que desde un punto de vista espiritual, si tú has puesto tu confianza en Cristo, tú y yo estábamos subidos a esa cruz. Porque nos hemos unido, nos hemos bautizado en Cristo, ¿entiendes? Nos hemos identificado, de tal manera nos hemos vinculado a Cristo, que nuestro cuerpo, lo que somos, se ha unido a Él en esta cruz. Pablo nos llama a lo que ha sido crucificado el viejo hombre. ¿Qué es esto del viejo hombre? Sí, desde luego que tiene que ver con en sí lo que éramos, todo lo que éramos. Fíjate, por ejemplo, dice el predicador John Stott, dice, lo que fue crucificado con Cristo no es una parte de mí llamada antigua naturaleza o viejo hombre. No, lo que fue crucificado con Cristo es todo mi ser, todo lo que yo era antes de convertirme, todo lo que yo deseaba, todo lo que yo hacía, todo lo que yo sentía, todo eso ha sido crucificado con Cristo. Pero también cuando Pablo está aquí diciendo el viejo hombre, debería nuestra mente volver al capítulo anterior, en el que estaba hablando literalmente del viejo hombre y del nuevo hombre, del contraste entre Adán y Cristo. Y es un poco el contraste también que Pablo está intentando traer a este texto. ¿Recordáis que decíamos que nosotros, que éramos hijos de Adán, que habíamos estado unidos a Adán, descendiendo de Adán, dignos herederos de Adán? Hemos muerto porque Adán pecó y por nuestro pecado hemos muerto, estamos sentenciados, seguimos a Adán al desfiladero, ¿no? Pero ahora tenemos un nuevo líder.
Ahora tenemos un nuevo jefe, tenemos a alguien nuevo a quien seguir, alguien que no nos lleva hacia la muerte, sino que nos lleva hacia la vida. Así que ahora ya no tenemos que hacer caso, ni seguir, ni obedecer a este antiguo líder que teníamos. Ahora ya no tenemos que seguir el ejemplo de Adán, porque ahora, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, tenemos un nuevo líder al que seguir, que es Jesucristo. Tenemos un nuevo representante, una nueva cabeza federal. Y esto significa, desde luego ya lo veremos en el capítulo 8, pero ahora no nos vamos a meter mucho en esto, que hemos recibido recursos para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Hemos recibido al Espíritu Santo, ¿verdad? Que en nuestros corazones nos impulsa a hacer lo bueno y a huir de lo malo. Pero Pablo aquí no está hablando de esto. Pablo está hablando aquí de que tenemos un nuevo líder, entramos en un nuevo régimen colectivo, por decirlo de alguna manera. Ahora estamos bajo el dominio de Cristo, ahora tenemos un Señor benevolente, ahora podemos tomar buenas decisiones en nuestra vida, ahora hemos pasado de muerte a vida. Hemos cambiado de un mundo al otro. Y el resultado de esto es que dice que nuestro cuerpo de pecado es destruido, pierde su poder. Literalmente podríamos decir es como que es desenchufado. Si tú tienes muchísimo calor y tienes un calefactor puesto así que te está dando aquí en la cara y te está abrasando la cara, ¡oh, que no puedo más! Y le quitas el enchufe, ¿qué pasa? Se acabó. Se acabó. Eso es lo que ocurre. El pecado dentro de nosotros pierde su enchufe. Desenchufamos al antiguo hombre porque ahora tenemos a un nuevo Señor. Alguien que no nos incita a pecar, alguien que no nos miente para destruirnos, sino alguien a quien podemos seguir hacia la vida, alguien que nos va a dar vida y que nos da vida y que nos da vida en abundancia. Así que ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Es como que la muerte secciona el poder del pecado. Y esto es lo que ha pasado desde siempre. No sé si recuerdas en Génesis capítulo 3. ¿Qué es lo que ocurrió cuando el hombre pecó? ¿Cuál es la sentencia, la gran sentencia de Dios sobre el pecado? La muerte. ¿Por qué? ¿Por qué sería Dios tan malo de traer la muerte sobre el pecado? Porque la muerte destruye el pecado. O al menos le pone coto, le pone freno. Nuestro cuerpo de pecado ha sido seccionado, ha sido desenchufado, ha sido destruido por medio de nuestra muerte unido a Cristo. Cristo ha destruido el pecado que la muerte tenía sobre nosotros. Y muchas veces nuestro problema es que queremos vivir la vida nueva sin deshacernos, sin morir a la vida antigua. Y somos un poco como esos israelitas que recordaban las cebollas, ¿no? Que había en Egipto. ¡Ay, esas cebollas tan ricas, madre mía, que me las comía yo caramelizadas! Y nos olvidamos de la esclavitud a la que estábamos sometidos. Porque no entendemos correctamente la situación. Y yo quiero seguir viviendo como a mí me da la gana. Y yo quiero hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Y yo quiero hacer con mi tiempo lo que yo quiero. Y yo quiero tratar mal a este y al otro. Y yo quiero mentir para poder sacar esto en el trabajo. Y yo quiero hacer esto. Y yo quiero tener esta mala relación con esta persona. Y yo quiero hacer lo que yo quiero. Y Pablo está diciendo, esto no tiene ningún sentido. Ahora no sigues a alguien que te obliga a pecar. Ahora sigues a alguien que te lleva hacia la vida, hacia la santidad. Tú ya no estás dominado por el pecado. No vuelvas al pecado otra vez. Toma la decisión de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios pide de ti. Esto es un sinsentido. No. Si tú has muerto, has muerto. Pero no solamente hemos muerto. A partir del versículo 8 hasta el versículo 10, Pablo habla de las consecuencias de habernos unido a la vida
a la resurrección de Cristo. Lo que sigue automáticamente, dice el versículo 8, y si hemos muerto con Él, creemos que también viviremos con Él. Si nos hemos unido a Cristo en su muerte, si nosotros estamos agarrándonos a Cristo, intentando seguirlo a Él en lugar de seguir a quienes nosotros éramos antes, en lugar de seguir las influencias que tenemos en este mundo, en lugar de seguir nuestras tentaciones, los susurros del enemigo, entonces también viviremos con Él. Fíjate que Pablo, tanto aquí como anteriormente, habla en futuro. Viviremos con Él. Está hablando de una esperanza futura. Cristo resucitó corporalmente. Cristo venció literalmente a la muerte. Esa es nuestra realidad para todos los que nos hemos unido a Cristo. La muerte nunca será lo último. Aquí hay una gran esperanza en cuanto al dolor, en cuanto a nuestra lucha contra el pecado. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Cristo ha vencido, con Él tú vas a vencer. Y no hay más. Es una seguridad como la copa de un pino. Aquel tercer día la tumba de Cristo estuvo vacía. No cabe ninguna duda de que estaba vacía. No cabe ninguna duda de que tu tumba estará vacía. Y no cabe ninguna duda de que tú vas a destruir, unido a Cristo, el poder de tu propio pecado, porque Cristo ha destruido al poder del pecado. Y además, Pablo está diciendo que el hecho de que, dice el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Cristo murió, Cristo entró a la muerte, pero salió de la muerte. Cristo atravesó la muerte, Cristo derrotó la muerte. Y ahora Cristo domina incluso a la muerte. Y vemos en el libro de Apocalipsis que al final la muerte y el Hades entregarán sus muertos y ya no habrá más muerte. Cristo no va a volver a morir. La experiencia de la muerte Cristo la tomó, Él tomó en la copa de la ira de su Padre, Él experimentó la muerte hasta el final, completamente. Y salió victorioso y la derrotó, para que nosotros no tengamos que hacerlo. Y dice Jesús, al lado de la tumba de su amigo Lázaro, le dice a su hermana, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra realidad. Cristo experimentó la muerte por nosotros, de tal manera que tú y yo no tengamos que experimentarla. Y sí, llegará un día en el que nuestra alma se separará de nuestro cuerpo, de una manera temporal, de una manera leve y de una manera amable, porque estaremos en los brazos de nuestro Padre. Pero volverán a unirse otra vez. Y Cristo resucitará nuestro cuerpo y podremos disfrutar de Él y de su presencia para siempre. La muerte no tiene poder sobre nosotros porque nuestro Señor derrotó al poder de la muerte y también el pecado. Nuestro Señor Jesucristo se identificó tanto con nosotros. Estábamos hablando de lo que nosotros nos podemos identificar con Él, pero Él se identificó primero con nosotros. Se identificó hasta tal punto que Él se sujetó al poder del pecado. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 2. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Hasta tal punto Cristo se identificó con nosotros, que fue tentado de una manera cierta, de una manera auténtica. Él fue tentado. Y tenemos el relato de la tentación en el desierto de Satanás, ¿verdad? Y Él fue tentado como nosotros somos tentados. Así que Él ahora puede ser un fiel sumo sacerdote, un misericordioso sumo sacerdote. Él puede entendernos, podemos acudir a Él, unirnos, bautizarnos en Él, sabiendo que Él nos entiende, que Él está con nosotros, que Él nos ayuda, que Él ha vencido. Sea lo que sea que estemos pasando, sea la tentación, sea la lucha, sea la pregunta que estemos experimentando, podemos acudir a Él. Él nos entiende, Él está a nuestro lado. Él se sometió temporalmente al poder del pecado para destruirlo, el pecado y la muerte. Y ahora nosotros, con Él, podemos vencer a nuestro pecado y a nuestra muerte, porque seguimos a un Señor que ha vencido. Así que tenemos una nueva posición. Una posición completamente nueva. Así como de nuevo es, de diferente es la muerte de la vida, así es la situación, la posición, la identidad nueva que nos ha dado Cristo. Fíjate en el versículo 11, tenemos el primer imperativo de todo el libro de Romanos. 6 capítulos sin que Pablo mandara nada a ningún creyente. No sé si os habéis dado cuenta. Esta es la primera vez que Pablo dice, ahora tenéis que hacer algo. Hasta ahora simplemente ha estado enumerando las cosas que habían pasado. La realidad. Ahora es cuando Pablo empieza a decir, ahora tenéis que hacer algo. ¿Y qué es lo primero que Pablo manda a los creyentes en base a todo lo que hemos estado viendo? En base a todo lo que llevamos meses viendo. Pues lo primero que dice Pablo que hay que hacer es, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es lo primero. Lo primero de todo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer tú? Dejar la bebida. Dejar la mentira. Dejar esta relación que no tienes que tener. Dejar la homosexualidad. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer tú? Dejar de decir tacos y de fumar. ¡Hombre! No. Lo primero que tienes que hacer, considérate muerto al pecado y vivo para Cristo. Comprende que tú no puedes. Entiende que Dios sí puede. Tú has sido derrotado, Cristo ha vencido. Y Cristo ha vencido por ti, para que tú puedas morir a lo que eras. Para que tú puedas dejar de servir a un Señor malvado que te lleva a la muerte y empieces a servir a un Señor bondadoso que te lleva a la vida. Esto es lo primero. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Y si todo lo importante que tú puedes sacar de la Biblia, o que alguien te ha dicho, o que tú le dices a alguien, es que, mira, tienes que dejar de hacer esto y esto y esto y esto, lo estamos entendiendo fatal. Lo estamos entendiendo fatal. Y si alguien viene a ti y te dice, mira lo que he hecho y tal, ¿qué debo hacer? Tú que eres cristiano, dime, ¿qué debo hacer? Pues tienes que dejar de hacer eso. No, Señor, así no es. Porque para empezar probablemente ni pueda dejar de hacer eso. Porque sigue a un Señor malvado, porque está encadenado a su pecado, porque somos incapaces de destruir el poder del pecado. No podemos hacerlo. Y es por eso que la justificación tiene que ir antes de la santificación, ¿entiendes? Lo primero que tenemos que hacer es comprender. Fíjate, aquí Pablo habla de que nos consideremos. Esto es una labor mental. No está diciendo que sintamos. No está diciendo que lloremos. En el momento de que tú pones tu confianza en Cristo, puede ser que llores, puede ser. Pero el hecho de que llores no quiere decir que tú has creído en Cristo. A mí muchas veces me ha venido gente y me ha dicho, sí, yo incluso ese día lloré.
Y durante un tiempo se ha engañado a esa persona y me ha engañado a mí, pero finalmente se ha evidenciado que por mucho que llorara, no lo había entendido. Porque podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Y si estamos en un entorno y pasando por una situación difícil, y entonces puede llevarnos a que nuestro corazón nos engañe, que es lo que decía Jeremías. Mentiroso, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? No te dejes llevar por tus emociones. Lo primero que tienes que hacer es entender. Escucha bien, escucha bien. Tú no puedes luchar contra tu pecado. No puedes hacerlo, no puedo hacerlo. Tú no puedes ser la persona que Dios quiere que seas. No puedes hacerlo. Aunque parezca que puedas, aunque durante cierto tiempo puedas dejar a un lado ciertos malos hábitos que pudieras tener, y has dejado de fumar, y has dejado de beber, y has dejado de ver pornografía, yo qué sé. Muy bien, bien por ti. No has llegado a lo que Dios pide para ti. No lo has hecho, no puedes. Pero Dios sí. Y Él te permite que cambies tu identidad, que pases de muerte a vida. Y dice el versículo 12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus lujurias. Aquí hay otro imperativo, ¿vale? Pero viene como consecuencia de ese. Considérate, considera quién eres. Considera que ahora has cambiado. Ya no sirves al mismo Señor. Tú ya no eres el mismo. Has muerto y has resucitado. Tienes una vida nueva. No permitas por nada del mundo volver a lo que eras antes. Y si estás volviendo, arrepiéntete, vuelve a los pies de Cristo. Que Él te salve, que Él te guarde, que Él te cambie, porque no puedes, que el pecado no reine sobre ti. Y cuando aquí dice que el pecado no reine, la palabra, es muy fuerte la palabra que usa Pablo en el original. Podríamos traducirlo así como no reine o no domine, pero la palabra de la que viene es la palabra kurios, que es la palabra señor, que es la palabra que se usaba, los romanos usaban para el emperador, y los cristianos decían, yo no voy a llamar kurios al emperador, porque solo hay un Señor, y es Jesucristo. Es decir, lo que está aquí diciendo Pablo es que si estamos haciendo lo que queramos, y si estamos permitiéndonos servir a nuestro cuerpo mortal, si estamos permitiéndonos hacer lo que queremos, ir en contra de la voluntad de Dios, estamos llamando Señor, Rey, Dios, a otro que no es Cristo. No es cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué es lo que domina en tu vida? No me lo digas. Quiero verlo. Así como vives, a este estás sirviendo. ¿Estás haciendo lo mismo que estabas haciendo antes? ¿Hay diferencias en tu vida antes y después de poner tu confianza en Jesucristo? No digo que seas perfecto. Estamos en el camino todos. Pero cuando haces algo mal, ¿te arrepientes y buscas a Cristo? ¿O estás permitiendo que el pecado reine como tu Dios en tu cuerpo y en tu vida? Porque por mucho que digamos que somos cristianos, la evidencia es lo que hacemos. Como dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por sus lágrimas, no por levantar las manos en la alabanza. Y está muy bien levantar las manos en la alabanza, pero eso no dice nada de que seas cristiano, ¿eh? Es nuestra vida. Si hemos sido muertos con Cristo, si nos hemos vinculado a Él, unido a Él, bautizado en Él, en su muerte y en su resurrección, ahora somos libres del pecado y libremente escogemos ser siervos de Jesucristo, de un buen Señor. Ahora somos salvos. Pertenecemos a Cristo, ya no de la ley, como dice ahí el versículo 14, sino de la gracia. Ahora podemos servirle libremente porque Él es bueno, porque Él nos ama. Me gustaría terminar con una ilustración.
No es mía, es una ilustración. A ver, la ilustración esta no estoy hablando de una... Es una ilustración del predicador inglés Martin Lloyd-Jones, ¿vale? Y él hablaba específicamente para ilustrar este texto. Imagínate que eres una oveja, ¿vale? Estás en el campo. Y entonces aquí veis que hay ovejas a uno y otro lado de la valla de piedra, ¿no? Entonces, hay dos campos que están separados por una valla de piedra. Tú no puedes pasar de un campo a otro. Tú tienes un señor que te maltrata en la valla, en tu lado, en tu campo, donde has vivido siempre. Tú no puedes pasar al otro. Te gustaría pasar al otro, pero no puedes. Es demasiado alto, es demasiado fuerte el muro. No puedes pasar, pero el buen pastor te toma y él te pasa al otro lado del campo, donde la hierba es más verde, donde estás mejor nutrido, donde puedes vivir feliz. Aún estando en el otro lado del campo, puedes escuchar a través de la valla al antiguo Señor que tú tenías. Incluso puede ser que a veces le obedezcas de cosas que Él te dice, pero tú ya no estás en su campo. Pero tú ya no eres suyo. Ahora perteneces a otro Señor. Y según vas identificándote más con este nuevo Señor, siguiendo más a este nuevo Señor, vas alejándote cada vez más de la valla, vas escuchando cada vez más a este malvado Señor que tenías antes y vas obedeciéndole cada vez menos. Esta es tu realidad. ¿Seguimos teniendo tentaciones? Sí. ¿Seguimos pecando? Sí. Pero ya no somos los mismos. Ya no tenemos el mismo Señor. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no debes considerarte como lo que eras antes. Así que debemos vivir esta libertad que ya tenemos. Muchas veces malinterpretamos la libertad como hacer lo que me dé la gana. Y eso es la antilibertad, eso es la esclavitud. Hacer lo que me dé la gana es ser esclavo de mí mismo o de Satanás o del mundo o de quien me engañe en ese momento. La libertad consiste en ser y hacer aquello para lo que hemos sido diseñados, creados, salvados y amados. Eso es la libertad. Jamás habrás logrado mayor libertad y mayor dicha que si tú estás identificándote con Cristo que ha muerto por ti. Así que, ¿has cambiado? Quiero que pienses un poco. Vamos a pensar un poco. Desde que pusiste tu confianza en Cristo, si alguna vez has puesto tu confianza en Cristo, ¿puedes poner tu dedo en algunas cosas en tu vida que han cambiado? ¿Estás en proceso de parecerte cada vez más a Cristo? Sí, seguimos pecando. Y aceptamos nuestras derrotas. Y volvemos con nuestras derrotas delante de un Señor, de un sumo sacerdote misericordioso que nos perdona y nos redime y nos salva. Bendito sea nuestro Señor. Pero ¿estás cambiando? ¿Estás en el proceso o eres exactamente igual? ¿O eres peor que eras antes? Piénsalo. Y si aún sigues luchando, que desde luego te pasa y me pasa con esta cosa y esta otra, y con estas 35 cosas, seguimos luchando con lo mismo, piensa en maneras prácticas. Llegaremos. Desde luego, Dios nos ha dado grandes recursos espirituales para luchar contra nuestro pecado, para parecernos cada vez más a Cristo. Pero lo que me gustaría que hiciéramos aquí es seguir el consejo de Pablo y usar nuestra mente, ser sabios. ¿De qué maneras prácticas puedes luchar contra esos hábitos pecaminosos para dejar de escuchar a este señor malvado que desde el otro lado de la valla te sigue diciendo cosas y muchas veces seguimos obedeciéndolo? ¿Tienes problemas con la pornografía? ¿De qué manera práctica puedes luchar contra eso? Huir del pecado, como hizo José con la mujer de Potifar, ¿verdad? ¿Tienes problemas con la mentira? ¿Tienes problemas con hablar mal de otros? ¿Tienes problemas con la ira? ¿De qué manera podemos apoyarnos en hermanos de la iglesia? Huir. Busca maneras de ser sabio, manejando tu pecado para huir de él hacia Cristo. Una y otra vez hacia Cristo. Al final Pablo estaba hablando aquí en los versículos 12 hasta el 13. Dice versículo 13, no presentéis vuestros
los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todos tenemos habilidades, ¿verdad? Todos tenemos tiempo, todos tenemos manos, como estaba diciendo Cami. Y durante demasiado tiempo, yo personalmente os lo puedo decir, durante demasiado tiempo he presentado mis miembros como instrumentos de iniquidad. Demasiado tiempo he estado haciendo el imbécil con mi vida. Y tú también. Y Pablo aquí dice, ya está bien. Dejemos de hacer esto. Y sabes, es verdad que hay muchas personas que están sirviendo en muchas iglesias y son unos impostores porque lo están haciendo por esta o por la otra razón, que no son para la gloria de Dios, para el bien de la iglesia. Pero sí te digo que no hay una sola persona que no sea un impostor porque no está sirviendo en la iglesia. Si tú has sido salvado por Cristo, debes rendir tus miembros, tu tiempo, tus habilidades a Dios y servirlo en la iglesia. Es nuestra obligación. Servir en la iglesia no es exclusivamente obligación del pastor y de los 3 o 4 que están, porque son súper espirituales o algo por el estilo. Es tu responsabilidad. Y cuando digo tú, no estoy diciendo al que tienes al lado. Estoy hablando de ti. ¿Tú has puesto tu confianza en Jesucristo? ¿Alguna vez has sido salvado? ¿Sí? ¿En qué estás sirviendo en la iglesia? La pregunta no debería ser si estás sirviendo en la iglesia o no, sino ¿en qué? ¿Qué habilidades tienes que tú puedes rendir? ¿Qué instrumentos tienes? ¿Qué armas tienes que tú puedes rendir delante de Dios? Y empezar a usarlo para su gloria. Habla conmigo. Estamos en un momento en la iglesia, de hecho, en que necesitamos instrumentos de justicia. Necesitamos manos. ¿Y tú tienes tus manos vacías y no estás sirviendo a Dios? ¿Es que tienes demasiadas ocupaciones que hacer en tu vida? Probablemente tengas demasiadas ocupaciones que hacer en tu vida. ¿No puedes reestructurar algo para poder servir a Dios? Es precisamente lo que está diciendo Pablo. Y si no, puede ser que estés actuando como un impostor. No te lo digo para juzgarte, te lo digo como alguien que demasiado tiempo ha estado haciéndolo. Y por último quiero preguntarte, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? ¿Te defines por esta carrera que has estudiado? ¿Por tu trabajo? ¿Por con quién estás casado? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuáles son tus logros, tus fracasos, quizás lo que te define la vida? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu procedencia, tu país? ¿Eso te define? Así no debería ser para los creyentes. Lo que te define es el Señor, que ha muerto en tu lugar y ha resucitado por tu bien, para que tú puedas tener una nueva identidad. Identidad de santo, identidad de salvo, identidad de hijo, identidad de amado, identidad de redimido, identidad de un fracaso que ha sido salvado. Eso es lo que tú y yo somos. Y si tú nunca has puesto tu confianza en Jesucristo, te ruego que sea hoy el día en el que pases de muerte total a vida absoluta y eterna. Y que algún día, cuando Cristo vuelva, podamos celebrar juntos que la muerte y el pecado ahora sí definitivamente han perdido todo poder sobre nosotros. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu bondad hacia nosotros, muchas gracias por Jesucristo, muchas gracias por este gran líder, por este gran Señor, por este gran vencedor a quien podemos seguir, Dios. Ayúdanos a entender, a considerarnos, como dice Pablo, muertos al pecado y vivos para Cristo. Ayúdanos a no rendir nuestra lealtad delante de este Señor malvado a quien demasiado tiempo hemos estado sirviendo. Ayúdanos a dejar de escuchar las mentiras de Satanás y las que nosotros mismos nos decimos y las que escuchamos en redes sociales y en televisión y en el vecino. Ayúdanos a escuchar a Cristo. Ayúdanos a luchar contra nuestro pecado, agarrados a nuestro Salvador. Y te pido por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesús, que tú los salves, que tú
empuje sus corazones, derrumbe sus defensas y que puedan clamar a Jesús como su Salvador, porque tu Hijo es un gran Salvador. Gracias por Él. En su nombre te lo pedimos. Amén. Que Dios os bendiga.